El mundo antiguo era un tapiz vibrante de culturas, creencias y tradiciones. Desde las orillas del Nilo hasta las costas del Mediterráneo, diversas religiones ofrecían explicaciones sobre la vida, la muerte y el cosmos. Este ensayo profundiza en las intrincadas conexiones entre tres de estos sistemas: la religión egipcia, el culto a Isis y el cristianismo primitivo. Aunque distintas en sus doctrinas y prácticas, estas tradiciones compartían hilos comunes que destacan el complejo intercambio de ideas en la antigüedad. Exploraremos el contexto histórico de estas religiones, examinaremos sus similitudes en simbolismo y rituales, y consideraremos la confluencia cultural que facilitó sus interacciones. Los antiguos egipcios, con su elaborado panteón y profunda reverencia por la vida después de la muerte, desarrollaron un sofisticado sistema religioso que perduró durante milenios. En el centro de sus creencias estaba la diosa Isis, venerada como la madre, esposa y maga ideal. Su culto, inicialmente confinado a Egipto, se extendió por todo el mundo grecorromano, cautivando corazones con su promesa de salvación y vida eterna. Al mismo tiempo, una nueva fe surgió de los confines orientales del Imperio Romano, el cristianismo. Arraigado en la tradición judía, el cristianismo proclamó a Jesús de Nazaret como el Mesías, cuya muerte y resurrección ofrecían la expiación de los pecados y la promesa de salvación. A medida que el cristianismo se extendía hacia el oeste, encontrándose con diversas culturas y prácticas religiosas, inevitablemente interactuó con los sistemas de creencias existentes, incluyendo el omnipresente culto a Isis. Este ensayo iluminará los fascinantes paralelismos entre estas tradiciones aparentemente dispares. Al examinar los motivos compartidos de maternidad, sacrificio y resurrección, así como el uso de símbolos y rituales similares, podemos obtener una comprensión más profunda del rico paisaje religioso del mundo antiguo y apreciar la compleja interacción de influencias que moldearon el desarrollo de estas creencias perdurables. Uno de los paralelismos más asombrosos entre el culto a Isis y el cristianismo se encuentra en la veneración de sus figuras centrales, Isis y su hijo Horus, y María y su hijo Jesús. Ambas tradiciones resaltan el profundo vínculo entre madre e hijo, mostrándolos como figuras de inmenso poder y compasión. Isis, la madre doliente que resucitó a su hijo Osiris, conectó profundamente con los primeros cristianos, quienes vieron en María a la madre desconsolada pero fiel de su Salvador. La iconografía de ambas tradiciones resalta aún más estas semejanzas. Las imágenes de Isis acunando tiernamente al niño Horus se parecen muchísimo a las representaciones cristianas posteriores de María con el niño Jesús. Este eco visual sugiere una transmisión cultural de ideas, donde las imágenes familiares del culto a Isis podrían haber influido en el desarrollo del lenguaje visual del cristianismo primitivo. Además, tanto a Isis como a María se les atribuyeron poderes milagrosos de intercesión y curación. Los devotos de Isis creían que ella podía curar a los enfermos, proteger a los marineros y conceder fertilidad. De igual manera, los primeros cristianos veneraban a María como una poderosa intercesora, buscando su ayuda en momentos de angustia y creyendo en su capacidad para hacer milagros. Los paralelismos entre Isis y Horus, y María y Jesús, revelan una experiencia humana compartida que trascendió las fronteras culturales y religiosas. Los temas universales del amor maternal, el dolor y la esperanza resonaron profundamente con las personas que buscaban consuelo y sentido en un mundo a menudo marcado por la incertidumbre y el sufrimiento. Más allá de la díada madre-hijo, existe un paralelismo convincente entre el dios egipcio Osiris y Jesucristo, la narrativa de la muerte y la resurrección. Osiris, asesinado por su celoso hermano Set, fue resucitado por Isis, convirtiéndose en el gobernante del inframundo y en un símbolo de renacimiento y vida eterna. Este poderoso mito resonó profundamente en la cultura egipcia,
ofreciendo esperanza de vida después de la muerte e influyendo en las prácticas funerarias durante siglos. De forma similar, la fe cristiana se centra en la muerte y resurrección de Jesucristo. Condenado a muerte por crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, venciendo a la muerte y ofreciendo a sus seguidores la promesa de vida eterna. Este evento constituye la piedra angular de la creencia cristiana, que significa la victoria sobre el pecado y la esperanza de salvación. Aunque los detalles de sus historias difieren, el tema central de la muerte y la resurrección une a Osiris y a Jesús en una narrativa compartida. Ambas figuras personifican la esperanza frente a la mortalidad, ofreciendo a sus seguidores un camino para vencer a la muerte y alcanzar la vida eterna. Este motivo compartido destaca un anhelo humano universal por la trascendencia y el poder perdurable de las historias que ofrecen consuelo, esperanza y la promesa de una vida más allá de la muerte. El uso de símbolos subraya aún más la interconexión de las religiones antiguas. El Ankh, un antiguo jeroglífico egipcio que representa la vida, adquiere un nuevo significado cuando se lo yuxtapone con la cruz cristiana, un símbolo de sacrificio y resurrección. El Ankh, a menudo representado en manos de deidades egipcias, representa el aliento de la vida y la promesa de la existencia eterna. Era un símbolo potente en el arte egipcio, apareciendo en tumbas, templos y amuletos, lo que significa el poder perdurable de la vida sobre la muerte. La cruz cristiana, inicialmente un instrumento de ejecución romano, se transformó en un símbolo de esperanza y salvación tras la crucifixión de Jesús. Representa el sacrificio de Cristo, su triunfo sobre la muerte y la promesa de vida eterna que se ofrece a los creyentes. Aunque visualmente distintos, tanto el Ankh como la cruz representan los conceptos de vida, muerte y trascendencia. La asociación del Ankh con la vida eterna encuentra resonancia en la creencia cristiana en la resurrección y la vida después de la muerte, simbolizada por la cruz. Este paralelismo sugiere una posible transmisión cultural de ideas, donde símbolos preexistentes adquirieron nuevos significados dentro del contexto de las religiones emergentes. El uso de símbolos tan potentes destaca la necesidad humana de expresar ideas complejas a través de formas tangibles. El Ankh y la cruz, aunque originarios de diferentes contextos culturales, finalmente sirvieron como poderosos recordatorios de la fragilidad de la vida, la esperanza de una vida más allá de la muerte y la incesante búsqueda humana de significado frente a la mortalidad. GAP3S. El concepto de la concepción divina es un tema recurrente tanto en las antiguas tradiciones egipcias como en las cristianas. En la mitología egipcia encontramos la historia de Isis y su milagrosa concepción de Horus. Tras la muerte de Osiris, Isis, la diosa de la magia y la maternidad, reconstruyó minuciosamente su cuerpo. A través de sus poderes divinos pudo concebir a Horus, quien más tarde vengaría la muerte de su padre y continuaría el linaje divino. Esta extraordinaria narrativa de Isis concibiendo a Horus guarda similitudes con la historia cristiana de la Virgen María. Según la fe cristiana, María concibió a Jesús a través del Espíritu Santo sin intervención humana. Este milagroso acontecimiento se celebra como la Navidad, que marca la llegada de Jesús, considerado el Salvador de la humanidad. Ambas historias enfatizan el tema de la intervención divina en la concepción de una figura crucial. En el caso de Isis y Horus, la concepción divina aseguró la continuidad del linaje real y divino. De igual forma, en el cristianismo, la Navidad subraya la naturaleza divina de Jesús y su papel como redentor. Estas narrativas reflejan una fascinación humana común por la idea de la concepción divina. Resaltan la creencia en el poder de una fuerza superior para influir y moldear el curso de los acontecimientos humanos. Los paralelismos entre las historias de Isis y María sugieren que el concepto de nacimiento milagroso fue un símbolo poderoso en diferentes culturas y épocas. A través de estos relatos, observamos la continua búsqueda humana por comprender lo divino y las formas extraordinarias en que lo divino interactúa con el mundo mortal, ya sea a través del antiguo mito de Isis y Horus
o la historia cristiana de la Virgen María, el tema de la concepción divina sigue cautivando e inspirando. Al sumergirnos en el tapiz de las creencias antiguas y sus ecos en las religiones modernas, emerge otro paralelismo fascinante, el concepto de tríadas divinas. En el antiguo Egipto, la tríada de Osiris, Isis y Horus tenía una inmensa importancia. Osiris, el dios del más allá, la resurrección y la fertilidad, a menudo se representaba como un rey momificado. Su esposa, Isis, representaba la magia, la maternidad y la protección, mientras que su hijo, Horus, simbolizaba la realeza y el cielo. Esta tríada no era simplemente un conjunto de deidades, sino una unidad familiar con roles entrelazados y relaciones sagradas. La muerte y resurrección de Osiris eran centrales en la mitología egipcia, con Isis desempeñando un papel crucial en su renacimiento, y Horus vengando la muerte de su padre, asegurando así la continuidad de la realeza divina en la tierra. En el cristianismo encontramos un concepto similar en la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre representa al Creador omnipotente, la fuente de toda vida. El Hijo, Jesucristo, encarna la encarnación del amor divino y el Salvador de la humanidad a través de su muerte y resurrección. El Espíritu Santo, a menudo representado como una paloma, significa la presencia de Dios dentro de los creyentes, guiándolos y sustentándolos. Ambas tríadas encapsulan la idea de una familia divina con roles complementarios. Destacan la interconexión de la creación, la protección y la salvación. En el antiguo Egipto, la tríada de Osiris, Isis y Horus era fundamental para su comprensión de la vida, la muerte y el más allá. Del mismo modo, la Trinidad cristiana proporciona un marco para comprender la naturaleza de Dios y la relación entre lo divino y la humanidad. Estos paralelismos sugieren una inclinación humana compartida a conceptualizar lo divino en términos familiares. Reflejan nuestra necesidad de comprender los misterios de la existencia a través de relaciones y roles que reflejan nuestras propias experiencias. Al examinar estas tríadas, obtenemos una comprensión de la búsqueda universal de significado y las formas en que diferentes culturas han buscado articular su comprensión de lo divino. Siguiendo nuestro viaje a través de los antiguos y modernos tapices de las creencias, surge otro paralelismo asombroso, el concepto del juicio final. En la mitología egipcia antigua, la escena del pesaje del corazón del libro de los muertos tiene un profundo significado. Aquí Anubis, el dios de la momificación y el más allá, pesa el corazón del difunto contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón es más ligero que la pluma, el alma se considera pura y digna de entrar en el más allá. Sin embargo, si el corazón es más pesado, agobiado por el pecado, es devorado por Amit, la devoradora de almas, condenando al individuo al olvido. Este meticuloso proceso de pesaje subraya la creencia egipcia en la integridad moral y las consecuencias de las acciones de cada uno en la vida. Simboliza una convicción profunda de que la justicia y la verdad son primordiales para determinar el destino eterno de cada uno. De igual manera, en el cristianismo, el concepto del juicio final es un pilar fundamental de la fe. En el día del juicio se cree que Jesucristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Según la doctrina cristiana, los justos serán separados de los impíos. Los justos, cuyas vidas reflejan fe y buenas obras, alcanzarán la vida eterna en el cielo. Por el contrario, aquellos que han llevado vidas pecaminosas se enfrentarán al castigo eterno en el infierno. Tanto el pesaje del corazón como el día del juicio cristiano enfatizan las dimensiones morales y éticas de la existencia humana. Reflejan una preocupación humana compartida por la justicia, la responsabilidad y las consecuencias últimas de nuestras acciones. Estos paralelismos destacan la búsqueda universal de significado y la necesidad de reconciliar nuestras vidas terrenales con un orden moral superior. Al examinar estas creencias antiguas y modernas, logramos comprender mejor la incesante búsqueda de la humanidad por entender el más allá
y los imperativos morales que guían nuestro viaje por la vida. Estas narrativas de juicio y el más allá nos recuerdan la naturaleza eterna de nuestra búsqueda de la verdad, la justicia y la esperanza de redención. Siguiendo nuestro viaje a través de los antiguos y modernos tapices de las creencias, ahora nos adentramos en el fascinante mundo de los cultos mistéricos. Uno de los más intrigantes es el de los misterios de Isis, que guarda sorprendentes similitudes con las prácticas del cristianismo primitivo. Los misterios de Isis eran un conjunto de ritos religiosos en el antiguo Egipto que se centraban en la diosa Isis, su consorte Osiris y su hijo Horus. Estos ritos estaban envueltos en secreto y solo aquellos iniciados en el culto podían participar en los rituales sagrados. Este proceso de iniciación no era muy diferente de la práctica cristiana primitiva del bautismo, donde los nuevos creyentes eran introducidos a la fe. En ambas tradiciones, la iniciación era más que una simple ceremonia, era una transformación profunda. Para los seguidores de Isis marcaba el comienzo de un viaje hacia un conocimiento espiritual más profundo y la salvación personal. De la misma manera, los primeros cristianos creían que a través del bautismo renacían y comenzaban una nueva vida en Cristo. Otro elemento compartido era la revelación progresiva del conocimiento sagrado. En los misterios de Isis, los iniciados eran introducidos gradualmente a niveles más profundos de sabiduría esotérica. Esto refleja la práctica cristiana primitiva de la catequesis, donde a los nuevos conversos se les enseñaba poco a poco los principios básicos de la fe y se les preparaba para la plena participación en la comunidad cristiana. Finalmente, tanto los misterios de Isis como el cristianismo primitivo ofrecían la promesa de salvación personal. Para los seguidores de Isis, la promesa era la vida eterna y la protección bajo el cuidado benevolente de la diosa. Los primeros cristianos, por otro lado, creían en la salvación a través de Jesucristo y la promesa de la vida eterna en el cielo. Estos elementos compartidos, la iniciación, la revelación progresiva y la promesa de salvación, destacan la interconexión de la experiencia espiritual humana. Nos recuerdan que, a pesar de las diferencias de tiempo y cultura, la búsqueda de una comprensión más profunda y la esperanza de redención son búsquedas universales. Al explorar estas prácticas antiguas y cristianas primitivas, descubrimos un rico tapiz de creencias que continúa inspirándonos y resonando con nosotros hoy. Mientras continuamos nuestro viaje a través de los antiguos y modernos tapices de las creencias, ahora dirigimos nuestra atención a las poderosas imágenes de la iconografía solar. El sol ha sido durante mucho tiempo un símbolo de divinidad e iluminación espiritual, uniendo las creencias del antiguo Egipto y las primeras tradiciones cristianas. En el antiguo Egipto, el dios Sol, Ra, era una de las deidades más importantes, a menudo representado con un disco solar sobre su cabeza. Este disco solar simbolizaba el poder vivificante y sustentador del Sol, representando el papel de Ra como creador y protector. El viaje diario del Sol a través del cielo era visto como una metáfora del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. De la misma manera, en el arte cristiano primitivo, el halo o nimbo que rodea las cabezas de las figuras santas sirve como representación de la luz divina y la iluminación espiritual. Este círculo radiante significa la presencia de lo divino y la santidad del individuo al que rodea. Así como el disco solar de Ra irradiaba poder y vida, el halo cristiano transmite una sensación de presencia divina y pureza espiritual. Ambas tradiciones utilizan imágenes solares para representar estados superiores del ser y autoridad divina. En el arte egipcio, el disco solar se asocia a menudo con dioses y diosas que encarnan los principios de la vida y la regeneración. En la iconografía cristiana, el halo es una abreviatura visual de la santidad y el favor divino, iluminando las figuras santas que guían e inspiran a los fieles. Estos símbolos también comparten un significado esotérico más profundo. El sol, en su interminable ciclo de amaneceres y puestas de sol, refleja el viaje espiritual de la iluminación y la naturaleza eterna del alma. Para los egipcios,
El viaje del sol a través del inframundo y su regreso triunfal al amanecer simbolizaba el viaje del alma a través de la muerte y su eventual renacimiento. Para los primeros cristianos, el halo no solo significa la luz divina, sino también la promesa de la vida eterna a través de Cristo. Al examinar estos símbolos solares, descubrimos un lenguaje compartido de divinidad e iluminación espiritual que trasciende el tiempo y la cultura. Nos recuerdan la búsqueda universal de la comprensión, la iluminación y la conexión con lo divino. Al profundizar en estos símbolos antiguos y cristianos primitivos, encontramos un rico tapiz de creencias que continúa inspirándonos y resonando con nosotros hoy. A través de la lente de la iconografía solar, vislumbramos el perdurable deseo humano de buscar y celebrar la luz divina que guía nuestro viaje. Mientras continuamos nuestro viaje a través de los tapices antiguos y modernos de las creencias, ahora dirigimos nuestra atención a los espacios sagrados que albergaron estas tradiciones espirituales. Los templos y las basílicas han servido durante mucho tiempo como centros de culto y conexión divina, y un análisis comparativo de los templos egipcios y las primeras basílicas cristianas revela paralelismos fascinantes en su arquitectura y simbolismo. En el antiguo Egipto, los templos se diseñaron meticulosamente para alinearse con eventos astronómicos como la salida y la puesta del sol. Esta orientación no era meramente estética, sino que tenía un profundo significado espiritual, simbolizando el templo como un microcosmos del universo y un puente entre lo terrenal y lo divino. De forma similar, las primeras basílicas cristianas a menudo estaban orientadas hacia el este, simbolizando la resurrección de Cristo y la promesa de la vida eterna. Esta orientación hacia el este reflejaba el viaje diario del sol, reforzando la conexión entre la luz divina y la iluminación espiritual. Tanto los templos egipcios como las basílicas cristianas empleaban una división jerárquica del espacio, guiando a los fieles desde las áreas exteriores más accesibles hasta los santuarios interiores reservados para la presencia divina. En los templos egipcios, este viaje a menudo culminaba en el santuario, donde residía la estatua de la deidad. En las primeras basílicas cristianas, el diseño conducía al altar, el punto focal de la sagrada liturgia. El uso de columnas en ambas tradiciones también tenía un profundo significado simbólico. Los templos egipcios presentaban columnas adornadas con intrincadas tallas de flores de loto, juncos de papiro y otros motivos sagrados, que representaban el montículo primigenio de la creación y el sustento de la vida. En las basílicas cristianas, las columnas a menudo tenían capiteles elaborados y escenas bíblicas que simbolizaban los pilares de la fe y la conexión entre la iglesia terrenal y el reino celestial. Al examinar los elementos arquitectónicos y simbólicos de estos espacios sagrados, descubrimos un lenguaje compartido de divinidad y espiritualidad que trasciende el tiempo y la cultura. Estos templos y basílicas, con sus orientaciones cuidadosamente planificadas, divisiones sagradas y columnas simbólicas, continúan inspirándonos y resonando con nosotros hoy. A través de la lente de la arquitectura sagrada vislumbramos el deseo humano perdurable de crear espacios que reflejen y celebren lo divino, guiando nuestros viajes espirituales y conectándonos con la búsqueda eterna de comprensión e iluminación. Según continuamos nuestro viaje a través de los antiguos y modernos tapices de las creencias, vamos a centrarnos en los textos sagrados que han guiado estas tradiciones espirituales. Al comparar los textos de las pirámides y el libro egipcio de los muertos con los escritos apocalípticos y escatológicos cristianos, encontramos paralelismos fascinantes en sus visiones de la vida después de la muerte y el más allá. En el antiguo Egipto, los textos de las pirámides se inscribían en las paredes de las tumbas reales, actuando como una guía para el viaje del faraón al otro mundo. Estos textos contenían hechizos y conjuros pensados para proteger al difunto, asegurándole un paso seguro al reino de los dioses. De igual manera, el libro egipcio de los muertos
una colección de textos funerarios, daba instrucciones y rituales detallados para ayudar al alma a navegar por los desafíos del más allá y alcanzar la vida eterna. En el cristianismo, los escritos apocalípticos y escatológicos, como el libro del Apocalipsis, ofrecen una descripción vívida del fin del mundo y el juicio final. Estos textos describen el triunfo final del bien sobre el mal, la resurrección de los muertos y la promesa de la vida eterna para los justos. Sirven como una advertencia y una fuente de esperanza, guiando a los creyentes a través de las pruebas de la existencia terrenal hacia un destino divino. Tanto las tradiciones egipcias como las cristianas hacen hincapié en la importancia de la conducta moral y el juicio divino para determinar el destino de cada uno en el más allá. En los textos de las pirámides y el libro de los muertos, el concepto de la pesada del corazón es fundamental, donde el corazón del difunto se pesa contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. De forma similar, los escritos escatológicos cristianos hablan del juicio final, donde las personas son juzgadas según sus actos y su fe en Dios. Estos textos sagrados también comparten un lenguaje común de simbolismo y metáforas. Los textos de las pirámides y el libro de los muertos están llenos de imágenes del viaje a través del inframundo, encuentros con dioses y espíritus y el objetivo final de la unión con lo divino. En la literatura apocalíptica cristiana, las visiones simbólicas de bestias, ángeles y batallas celestiales transmiten profundas verdades espirituales y la promesa de redención. Al examinar estos textos sagrados, logramos comprender la búsqueda humana compartida de entender los misterios de la vida, la muerte y lo divino. Los textos de las pirámides, el libro de los muertos y los escritos apocalípticos cristianos reflejan la esperanza eterna de una vida después de la muerte donde la justicia prevalece y el alma encuentra la paz eterna. A través de la lente de estos escritos antiguos y sagrados, vislumbramos el eterno deseo humano de trascender el reino mortal y conectar con lo divino, guiando nuestros viajes espirituales e inspirando nuestra búsqueda de significado e iluminación. Según continuamos nuestro viaje a través de los tapices antiguos y modernos de las creencias, ahora dirigimos nuestra atención a las representaciones artísticas que han guiado estas tradiciones espirituales. En esta escena compararemos las representaciones egipcias del Ba y el Ka, aspectos del alma, con las concepciones cristianas primitivas del alma, analizando cómo ambas tradiciones retrataron el viaje espiritual tras la muerte en su arte funerario. En el antiguo Egipto, el Ba y el Ka eran dos componentes esenciales del alma. El Ba, a menudo representado como un pájaro con cabeza humana, representaba la personalidad y la individualidad del difunto, capaz de moverse entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El Ka, simbolizado por dos brazos levantados, encarnaba la esencia vital o fuerza vital, que requería sustento mediante ofrendas y rituales para prosperar en el más allá. El arte funerario egipcio ilustraba frecuentemente estos aspectos, mostrando el vuelo del Ba y la interacción del Ka con los vivos, asegurando la existencia eterna del difunto. De forma similar, el arte cristiano primitivo también buscaba capturar la esencia del alma y su viaje tras la muerte. Las tumbas y catacumbas cristianas presentaban representaciones de la ascensión del alma al cielo, a menudo simbolizadas por imágenes de ángeles, palomas y la resurrección de Cristo. Estas representaciones artísticas transmitían la promesa de la vida eterna y la unión del alma con lo divino, reflejando la esperanza y la fe en el más allá. Tanto el arte funerario egipcio como el cristiano primitivo enfatizaban la importancia del viaje del alma y los rituales necesarios para asegurar una existencia dichosa tras la muerte. En el arte egipcio, la presencia del Ba y el Ka subrayaba la necesidad de cuidados y ofrendas continuas para sustentar el alma. En el arte cristiano, el énfasis en la resurrección y la ascensión destacaba la creencia en la salvación y la vida eterna a través de la fe en Cristo.
A través de estas expresiones artísticas obtenemos una comprensión del deseo humano compartido de entender y representar el viaje del alma tras la muerte. El Ba y el Ka en el arte egipcio y las representaciones de la ascensión del alma en el arte cristiano primitivo revelan una búsqueda común de significado, continuidad y conexión con lo divino. Al examinar estas obras de arte funerarias, apreciamos las profundas maneras en que ambas tradiciones buscaban honrar al difunto y proporcionar guía para el viaje eterno del alma. Estas narrativas visuales no solo reflejan las creencias espirituales de sus respectivas culturas, sino que también nos inspiran a contemplar nuestra propia comprensión del alma y el más allá. Al observar estas obras de arte sagradas, vislumbramos la aspiración humana atemporal de trascender el reino mortal y conectar con lo divino, guiando nuestros viajes espirituales e inspirando nuestra búsqueda de significado e iluminación.